World pirates, yes, they robbed by, sold into the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit, but my aim was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help the sing these songs of freedom? That's all I ever had. Redemption song. Jamaica, década del 60. El ska estaba tomando las calles, se escuchaba ska por todos lados y unos jóvenes empiezan a ponerlo un poquito más lento. Esos bad boys de los que hablamos en la columna de ska empiezan a ponerlo un poquito más lento y se empieza a dar lugar, cabida, y empieza a crearse lo que es el reggae. Shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help us sing these songs of freedom? That's all I ever had. Redemption song. Bueno, lo prometido es deuda. Y hace un par de acoples atrás estuvimos hablando del ska y de cómo se había generado en Jamaica. E inclusive nos sorprendimos por saber que el ska había sido aquello que dio apertura al reggae. Y bueno, habíamos prometido hacer una columna de reggae y aquí está. Un género, como dijimos, que eso, parte del ska. Un género nacido en Jamaica y un género que trascendió totalmente todas las fronteras. Inclusive eso, el punto de llegar a pensar de que el reggae es anterior al ska nos lleva a saber de que tuvo mucho más magnitud. Hoy en día todos conocemos reggae y todos sabemos quién fue Bob Marley, que en este momento lo estamos escuchando, y todos conocemos algo de reggae. Inclusive creo que hay muchísimas bandas a nivel mundial que incorporan el reggae en sus canciones. Compañeros, ¿qué saben de este género? ¿Qué les trae? Trae Rastafari. ¿Sabes lo que me trae? Calma sin lugar a duda. Pero igual me trae alegría. Porque si bien esta canción de reggae, que en realidad tampoco es una canción dura de reggae, particularmente esta canción, Bob Marley sí lo es, me trae alegría el reggae. Es un ritmo tranquilo, pero es un ritmo alegre. Me trae verano, me trae... Da playa. Sí, vos sabés que me también. sacaste la del verano. Para mí es algo... Si bien en realidad como que mucha reivindicación en las letras y todo, ¿no? Exacto, Digo, viene un poquito como por que a ese uno le lado. suena así, Como pero- todos los acoples que venimos como llevándolo como también a lo social, bien, también viene por ese lado. Acá Ricky, escuchamos más un reggae, un poco más esto es clásico. un reggae The Moon and Kong. puro y duro. No, me suena como a Revolución Tranquila, como a, ¿no? Es Claro. En el extremo, no sé si opuesto, pero es el primo lejano del punk en cuanto a protesta, pero una protesta más chill, ¿no? Pacífica, claro. O sea, estamos seguros de que tenemos la razón y de que nos van a entender. Bien, Negrito. Sí, eso, creo que es como tranquilidad. A mí lo que me transmite es eso, es tranquilidad. Yo es una música que suelo escuchar en la mañana. Bien. Es como más un Martin Luther King y un Malcolm X, digamos, Claro. poniendo la analogía entre punk y reggae de Ricky, tomando eso. Igual, lo que dijo Ricky está muy bien y ahora vamos a entrar un poco. Primero vamos a hablar un poquito de la historia y lo que dijo Ricky está muy bien y lo que dijo Gaby también. Y viene como a eso, al modo de protesta. Uno a veces lo toma como música tranqui, chill, coso, playita, pero en realidad tiene muchísimo contenido. Y ahora en un ratito nos vamos a adentrar un poquito en eso. Estamos hablando de los orígenes, ¿no? Estamos hablando de los orígenes del reggae Ahí va. y de... O sea, del reggae más fundamentalista, ¿no? Estamos hablando de la época de The Wailers, de Bob Marley específicamente, y de cuando nace en Jamaica, Claro. cuál era su objetivo y hacia dónde iba eso. Ahora después nos vamos a adentrar un poquito de esto.
Como decía en la apertura de este espacio, los Rude Boys lo que hacían eran, como hablábamos en la columna de ska, ponían sus camionetas con los parlantes enormes y ponían ska. El ska era bastante más rápido. Lo que hacían era para generar un poquito más de esa rudeza que ellos tenían, lo que hacían era lo ponían a mitad de velocidad. Y ahí empezaban a bailar como de una forma más lenta el ska que se había creado a principios de los 60. Eso, lo que se llamaba como el ska lento, se le puso rocksteady, que es un género aparte, del cual, después del rocksteady, se empiezan a juntar un montón de músicos y empiezan como a crear lo que es el reggae. ¿Cuál es la diferencia entre el reggae y el ska, el rocksteady? Es muy leve, en realidad, es muy, muy difícil a veces distinguir lo que es un ska de un reggae. Porque es una mezcla de todo. Es una mezcla de todo. Según Bob Marley y una entrevista que está en YouTube, que la pueden ver, él dice que la diferencia entre el ska y el reggae es el tiempo. Es el tiempo y el ritmo. A lo que vamos con el ritmo es que el ska en realidad baja el tiempo de la música, pero el fraseo al momento de cantar, el reggae, al momento de cantar ocupa como más espacio, como más rápido el fraseo que lo que va la música. Yo puedo estar cantando lo mismo que en un ska, al mismo tiempo lo que estoy cantando, pero la música va en la mitad de tiempo. Entonces lo que genera es esto. Si ustedes escuchan este tema, Yo me quedo contigo hoy. ellos van cantando, pero la música atrás es como que va a la mitad de tiempo. Yo esto lo podría hacer al mismo cuac, 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 y seguir cantando de la misma forma. Y estoy duplicando el tiempo. Lo que hace el reggae es bajar ese tiempo. A su vez le incorpora lo que es el teclado. Y el teclado, lo que ustedes sienten, la guitarra, en este caso que hace cuac, cuac. Si ahora después en un rato vamos a escuchar algún tema de Marley, lo que tiene es el teclado haciendo ese sonido permanentemente. Baja un poco lo que son los vientos de lo que tiene el ska. El ska tiene muchísimo más viento porque trae una influencia de jazz y de rhythm and blues. Y lo otro que hace es, la batería juega muchísimo más. La batería, si uno escucha un reggae de lo de la época de entre el 65 y 70 en Jamaica, la batería tiene un juego mucho más que en el ska. Mucho más corte. Llena mucho más espacio porque tiene más espacio para llenar. Y también le incorpora lo que es la percusión. Entonces, como en realidad es más lento, tiene más espacio para llenar y la batería juega mucho más con eso. Inclusive, si uno escucha, es muy difícil que uno escuche un redoblante sonar fuerte en la batería. Y lo que sí pasan a ser totalmente protagonistas, que son un poquito protagonistas en el ska, es el bajo y el teclado. El bajo en el ska, en el reggae, es totalmente protagonista. La guitarra es un simple cuac, acompañamiento. Cuac, cuac, y el bajo es el que en realidad lleva lo melódico. Y ahí está como una gran diferencia. No es tanta la diferencia entre el ska y el reggae, pero son dos géneros distintos. Yo tengo una duda. Decime, Ricky. Que puede parecer que es una joda, pero juro que no. Juro que es una duda. Juro que es una duda. ¿El reggaetón tiene alguna relación con el reggae? Según algunas páginas, el reggaetón parte de una base del reggae. Está tomado como una de las variables del reggae. Es doloroso pensarlo, capaz. Bob Marley estar haciendo vueltas. Se debe estar revolcando en la tumba. Pero sí, en realidad está tomado como una de las variables del reggae. Así podemos hablar de la trilogía Nefasto, de Bob Marley, Daddy Yankee y Vicentico. Pero bueno, en el 68 es cuando se empiezan a componer los primeros reggae y se empiezan a grabar, ¿no? Porque a veces es muy difícil, sobre todo en un lugar como Jamaica, de saber quién fue el primero que hizo un reggae. Capaz que lo hacían montones de personas, pero nadie lo había grabado. Entonces en el 68 cuando se empiezan a grabar. Era muy callejero en ese sentido, era muy artesanal. Claro, y muchas veces pasa eso. ¿Cuál fue la primera banda? Y la primera banda fue la que lo grabó, porque después no tenés otra cosa. O sea, pionero del reggae se incluyen a Prince Buster, Desmond Dekker, Jackie Mitu y los Wailers, claramente, que son como los más conocidos, con Bob Marley a la cabeza, no era Bob Marley and the Wailers. Claro. Que The Wailers parte, bueno, estaba Marley, estaba Peter Tosh y Benny Walker, que son como los que hacen reggae más conocidos. Alguno que otro se vendió un poquito, ahora también vamos a hablar de eso. Pero bueno, son como lo más conocido. Respondiendo un poco de dónde parte y qué juego tiene la cultura el reggae, como decía Ricky, sí, tiene mucho que ver con el punk. De hecho, el punk
en la década de los 70 en Inglaterra, toma muchísimo el reggae y es parte de su influencia. No tanto la música, sino su forma de escribir. El reggae era protesta hacia... Su lírica. Claro, su lírica en realidad lo toman como referencia. El reggae habla reivindica a la raza negra, habla muchísimo de la esclavitud de los negros y habla mucho del África. Habla mucho también de que a principios de los 60 recién estaban saliendo de la independencia de Estados Unidos y eso es lo que les... O sea, lo llevó a un cambio cultural muy grande, ¿no? O sea, la música pasó de ser lo que se escuchaba en Estados Unidos, lo que venía desde ahí, pasó a ser lo que se empezaba a hacer propio en las calles. Y ahí es cuando entra el ska. Pero también el reggae tiene esa influencia. Entonces lo que hicieron fue empezar a mostrar de forma pura y dura lo que estaba pasando en la sociedad. Y ahí era cuando denunciaban un montón de cosas. Por eso el punk lo toma como referencia y por eso es influencia para el punk. O sea, si algo que tiene que ver el reggae en lo social es que los tipos denunciaban absolutamente todo lo que venía pasando en Jamaica, reivindicaban la raza. Luego se empieza a asociar a la religión Rastafari. ¿Tá? Que hay en algunos lugares, y esto lo busqué por muchísimos lados y hay como varias versiones, hay muchísimos lugares que dicen que no tienen nada que ver, pero sí los colores y por la bandera de Jamaica lo asocian, y hay muchos lugares en realidad que dice que el reggae se terminó transformando en parte de la música de Rastafari. ¿Tá? Porque la música de Rastafari es distinta al reggae. Claro. Pero sí que en algún momento se empezaron como a fusionar. Y sí es sabido que muchos de los que hacían reggae, inclusive Marley, predicaban la religión Rastafari. Sí. Similar como pasa con la música gospel con los negros en Norteamérica. Exacto, son cosas distintas, Se pero que en asocian, algún lugar se tienen mucho alguna punto de asociación. contacto y queda un poco por ahí. Tienen alguna asociación. Entonces también desde lo cultural, yo creo que también la religión Rastafari se da a conocer muchísimo a través de conocer la música reggae. Creo que en algún momento nos cuestionamos de qué era la religión Rastafari gracias a que escuchábamos a Marley sobre todo, que creo que es lo que más escuchamos Sí. del reggae y de los principios, ¿no? De ahí, el 68, 69. Bien, ¿cómo el reggae sale de Jamaica, no? Porque uno dice, o sea, está en un lugar, en una isla en el cual tampoco tenía mucha influencia hacia el exterior. El reggae tiene características por las cuales salía de Jamaica. Sobre todo el que logra sacarlo de Jamaica es Marley. Claro. Y tenía una gran característica, la primera que era en inglés. La segunda es que había un músico estadounidense que conocía Jamaica y que empezó a llevar el reggae. Y fue el primer estadounidense en grabar un disco de reggae. Entonces empezó a pasar más en las radios. También que era una música muy amigable. Claro, sí, es verdad. Es que eso te iba a decir, es una música que es difícil que alguien al que no menos te guste. no te guste o te genere rechazo. Capaz que no te puede no gustar, no generar simpatía, pero te genere rechazo. Claro, al no ser algo duro, es algo Claro. ameno. Es como, claro, es Ameno súper al oído. ameno. Entonces empezó como a hacerse bastante masivo. Y la otra gran masividad la tuvo en Inglaterra. O sea, en Inglaterra se empezó a llevar el reggae también a través de las radios. Y además tuvo como un auge en 1972 la película The Harder They Come. Mi inglés es hermoso siempre. Con el tema I Shot the Sheriff, que lo hizo, en realidad es una versión de Eric Clapton, pero de una canción de Marley. Fue cuando se dio a conocer y cuando tuvo como más difusión el reggae en Inglaterra. ¿Tá? Y ahí fue que las bandas también de punk lo empiezan a conocer y lo toman como influencia en parte de su lírica. Los Stones, inclusive en 1974, empiezan a incorporar reggae a su discografía y a su música. Inclusive uno de los músicos de The Wailers termina tocando con los Stones después de... Esa es la parte vendida ahí, pero está y, bueno. y claro, y el loco lo que quería era caerle bien al público Claro. blanco y no había chance Le de que pifió. cayera bien al público Claro. blanco en esa época. Y muchas veces lo tratan como de vendido por eso, por querer venderse al público blanco y no dedicarse a lo que él hacía, que era hacer música para la raza negra. Claro. Por más de que el reggae luego se fue masificando y lo escuchaba, no importaba la raza que había, ¿no? O sea, no tenía mucho. Y bueno, una mucha cosa es el ciencia. origen y otra cosa es lo que bueno después terminó pasando y quien lo puede escuchar es cualquier persona, ¿no? Hasta vos. Sí, y el contenido también de lo que cantaban estaba justo en un contexto histórico que era acorde, ¿no? ¿O no? Sí, estaba Para todo lo que estaba en un pasando en ese contexto histórico acorde. A ver, lo que pasa es eso. En ese entonces era así. Hoy en día el reggae está por todos lados, ¿no? Ah, claro, obvio. O sea, hoy lo tenemos en todos lados.
De hecho, en Inglaterra empiezan a nacer bandas de reggae específicamente. V40, por ejemplo, es una de Sí, las más conocidas. es verdad. Y son blanquitos. Y son blanquitos. Y en realidad es eso. En Latinoamérica empieza... Es increíble porque el reggae va bajando desde el norte hacia el sur de Latinoamérica. Empieza en América Central, obviamente que en Jamaica, pero se va expandiendo desde ahí y va bajando país por país hasta llegar como más al sur. Lo que es esa influencia. Hoy en día tenemos bandas infinitas de reggae. Sí, por doquier. En Argentina tenemos los Pericos, que capaz que ahora la escuchamos en un rato también. Los Pericos, los Cadillac tienen cosas de reggae. Aparte, hay muchas bandas que son exclusivas de reggae. Sí, hay mucha banda exclusiva de reggae. Porque hay muchas que hacen fusión, pero hay muchas que son exclusivas de reggae. Y en Argentina, sin lugar a duda, en Uruguay también. Sí, en Brasil también lo hay. Sí, pero y yendo también a lo que decía del origen y de cómo, bueno, por ciertos momentos podés confundirte si es ska, si es reggae. También hay muchas bandas que los usan todos los géneros, que se mixturan entre unos y otros. El reggae es muy fusionable. Claro. Es muy fusionable. Es tan amigable hasta para eso. Claro. No, por eso, pero por eso hablamos de que más allá de las fusiones que lo usan muchísimas bandas, Hay unas que son exclusivas del estilo, que Sí, respetan el estilo. acá en Uruguay, de hecho, tenemos hasta varias. casi que el estilo original. El Congo es una banda por ejemplo. que utiliza mucho, la escuchamos al principio, y es una banda que casi Mono que es Roots exclusiva. también. Mono Roots. Bueno, en Argentina, para mí la banda fuera de Jamaica, o por lo menos de la América del Sur, que escuché hacer mejor reggae, era Sumo. También. mirá. Sumo tenía, o sea, los reggae de Sumo eran hermosos y mantenía como esa pureza del reggae jamaiquino. Y de ese reggae de principios de los 70, y estamos hablando de Sumo, era una banda del 84, 85, y mantenía esa pureza del reggae de Jamaica. Estaban divinos, y era una banda que tenía mucho tema de reggae puro, sin fusionar, reggae puro. Mencionaste los Pericos, también es justo decir los Cafres, que tenían más de 25 Los años en Cafres. Argentina también, una banda legendaria. No tan conocida, pero hay legendaria, muchísimas bandas añeja. y es súper fusionable. Y acá también tenemos montones de bandas que lo fusionan, que lo hacen puro y que nada. Como para ir cerrando un poquito lo que es este acople. Es un género que está bueno y es amigable para todos. Eso está bueno saber. Yo no creo que nadie te diga, vos, no me gusta el reggae. O sea, no me banco un tema de reggae. O que no haya un momento en donde encuentres ese momento para poner un reggae ahí que Claro, y suene. no hay chance que no se te mueva la cabecita. Sí, claro. O sea, es como, estamos escuchando un ícono del reggae como Woman Don't Cry. Woman no trae. No Woman No Cry. Es Woman No Cry. ¿ok? Walkman no trae. ¿Qué dice? Nah. Buah. Bueno, Entonces, muy bien. Muy bien. Minuto Teletón. Lo que está extrañando Robo a Charlie no tiene nombre. además es muy emocional porque los escuchás cantar también como con Y otro. una cosa que me olvidé de decir Sí. es el canto que tienen. Claro. O sea, la forma de cantar lo que tienen. Es bien como un canto, no sé si religioso, pero espiritual. Sí, claro. Es como sí, ese sí, sí. grito espiritual. La otra vez miraba el encuentro en el estudio de Pedro Aznar, que el loco habla como ese canto ancestral que tiene como el canto más andino. Y en realidad esto también tiene como eso. Uno los escucha cantar y es como ese canto desde el alma que pegan ese grito que Un poco que queda sufrido. hermoso. Sí, tal cual. Y ahí es como donde entra también como lo espiritual y la parte más cerca a lo Rastafari. Eso, lo mismo que hablamos siempre, la música siempre está ligada a contextos sociales. En este caso está ligado a un contexto social de un país predeterminado que capaz que no trascendió tantas fronteras, lo que es ese contexto social, pero sí nace dentro de un movimiento que lo que hace es reivindicar su raza, reivindicar sus derechos y reivindicar a un país que estaba saliendo de una colonización y se estaba declarando en libertad por primera vez. Así que los invitamos a escuchar un poco de reggae, a dejarse llevar por esa música, a dejar mover la cabecita, y nos encontramos en otro acople cuando la música y lo que pasa socialmente nos vuelvan a unir en este programa. Sálvese quien pueda. Una luz de locura.